Sodoma y Gomorra, dos metrópolis emblemáticas en la narrativa del Génesis, simbolizan mucho más que simples nombres en los textos sagrados. Estrechamente ligadas al período de Abraham, estas ciudades han perdurado a través del tiempo como emblemas del castigo divino ante los actos inmorales de la humanidad. A lo largo de este análisis de la historia y la teología, nos sumergiremos en el enigma que rodea a Sodoma y Gomorra, descifrando los aspectos de sus transgresiones, su influencia cultural y su huella a través de la historia. Nuestra expedición nos permitirá descubrir las causas de la drástica reprobación celestial que recibieron estas metrópolis, profundizando en la naturaleza de sus faltas y el entorno en el que se manifestaron. Examinaremos también su transformación a lo largo de los años, intentando entender las diversas interpretaciones y representaciones que han surgido con el tiempo. Además, exploraremos el origen y las repercusiones del término sodomía, comúnmente asociado con la homosexualidad masculina, pero cuyo significado y aplicación han cambiado de manera notable. Este viaje a través de los textos sagrados y la historia se presenta como una oportunidad para iluminar y enriquecer nuestro conocimiento. Te invitamos a profundizar en esta indagación con nosotros, y para que no te pierdas ningún detalle de esta y otras intrigantes historias, te sugerimos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Embárcate en esta exploración para desentrañar y entender los misterios de Sodoma y Gomorra, ciudades que han hechizado la imaginación y el análisis humano por siglos. En este contexto, reflexionaremos sobre el impacto perdurable de Sodoma y Gomorra en la cultura contemporánea, evidenciando cómo estas narrativas bíblicas han influido en la moral, el arte y la legislación a lo largo de la historia. La resonancia de estas historias en debates modernos sobre ética y justicia subraya su relevancia persistente. Al considerar su legado, nos adentramos en un diálogo entre pasado y presente, explorando cómo las lecciones de Sodoma y Gomorra continúan desafiando y guiando a la sociedad actual en su búsqueda de comprensión y significado moral. Aunque es crucial examinar estas metáforas con prudencia y una sensibilidad histórica, las analogías presentadas ofrecen una perspectiva fascinante desde el ángulo narrativo. Son meramente conjeturales y requieren un análisis cuidadoso y respetuoso. Dichas interpretaciones nos hacen considerar cómo la narrativa histórica y los mitos se entrelazan en nuestro esfuerzo por comprender los eventos trágicos. Volviendo al relato de Sodoma y Gomorra, existe una limitada información sobre sus orígenes, sugiriéndose que fueron establecidas por cananeos o amorreos. La narrativa de estas ciudades sigue siendo uno de los temas más debatidos y polémicos en la teología bíblica. Estoy en el proceso de elaborar un libro digital que profundiza en la Santa Biblia. Este será un análisis detallado de aspectos poco conocidos de la Biblia, imprescindibles para todo creyente. En él se explorarán a fondo los temas mencionados aquí. Si tienes interés en adquirirlo, por favor indica "quiero" abajo. Así sabré que existe un interés general y lo haré disponible lo antes posible. Que Dios te bendiga siempre. Ahora vamos a sumergirnos en este intrigante tema y a desentrañar los misterios de Sodoma y Gomorra. ¿Alguna vez has considerado cómo las historias de Sodoma y Gomorra han perdurado, sirviendo como advertencias contra el desvío y la desobediencia? Estas ciudades, inmortalizadas en el Génesis, sirven como testigos de la irrefutable justicia divina. Pero, ¿has reflexionado sobre el origen del término sodomía? Inicialmente vinculada a los habitantes de Sodoma, esta palabra ha evolucionado para abarcar significados que van más allá de su contexto original.
reflejando las transformaciones interpretativas a lo largo del tiempo. En las escrituras del Génesis, estas ciudades son retratadas como ejemplos definitivos del castigo divino. Con la historia de Sodoma y Gomorra surge el término sodomía, que inicialmente se refería a los habitantes de Sodoma, y más tarde se aplicó para describir a hombres homosexuales y a acciones consideradas inmorales según ciertas perspectivas ideológicas. Este relato bíblico ha influenciado profundamente la moralidad y la ética en diversas culturas, así como ha impactado en el lenguaje y la percepción social a través del tiempo. La etiqueta de sodomita ha sufrido cambios, demostrando no solo una evolución en la interpretación teológica, sino también en las actitudes sociales hacia la homosexualidad y la moralidad sexual. Las diversas interpretaciones de estos eventos varían desde lecturas literales hasta enfoques simbólicos, mostrando la profundidad y la influencia duradera de estas narrativas en la conciencia y cultura humanas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, constituyen lo que las escrituras llaman las ciudades del valle, ubicadas en el valle fértil y opulento del Jordán. Este valle era renombrado por su belleza y riqueza incomparable, tan esplendoroso que se le comparaba con el jardín del Edén y las fértiles tierras de Egipto. En este escenario, la abundancia y prosperidad se destacaban, haciendo de este lugar un punto atractivo para el establecimiento y desarrollo de la vida. No obstante, este Edén terrenal contrasta con los relatos que describen el comportamiento y el trágico destino de estas ciudades. La riqueza y el esplendor de estas metrópolis no solo atraían habitantes y visitantes, sino que también encarnaban advertencias sobre los peligros del exceso y la decadencia moral. La prosperidad del Valle del Jordán, que originalmente era una bendición de vida y abundancia, se convierte en el telón de fondo para lecciones valiosas sobre ética y comportamiento humano, evidenciando cómo la indulgencia excesiva puede conducir a la caída. Este contraste entre el bienestar material y las lecciones éticas adquiere mayor profundidad al considerar cómo Sodoma y Gomorra, alguna vez símbolos de prosperidad y grandeza, son recordadas principalmente por su desenlace trágico. Los escritos sagrados no solo critican el exceso y la corrupción moral, sino también destacan la transitoriedad de la riqueza cuando se desatienden los principios éticos. A través del destino de estas ciudades se transmite la idea de que la verdadera estabilidad y felicidad no residen en la acumulación de riquezas o en la satisfacción de deseos temporales, sino en una vida alineada con los preceptos divinos y éticos, un mensaje moral que resuena a través de los tiempos. Más allá de su riqueza natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza natural y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de cómo, a pesar de estar rodeados de abundancia y belleza, las decisiones y acciones de los seres humanos pueden llevar a consecuencias dramáticas. Estas narrativas invitan a la reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto de la riqueza y la prosperidad que nos rodea. Este marco es esencial para entender por qué Lot decidió asentarse en Sodoma. Al distanciarse de Abraham, su tío, Lot fue seducido por la opulencia y el esplendor del Valle del Jordán, cuyas cualidades le hacían evocar las tierras de Egipto. Este comparativo es relevante, considerando que Egipto se destacaba en aquella época como un epicentro de progreso y abundancia. La decisión de Lot, que se narra a partir de Génesis 13:10, muestra cómo Lot escogió la totalidad del Valle del Jordán como su futura morada,
decidiéndose por las cercanías de Sodoma para asentarse. Esta decisión, no obstante, no se fundamentaba únicamente en el encanto y la prosperidad del entorno, sino también en las posibilidades que estas urbes prometían. Sin embargo, conforme se desvelan en relatos subsiguientes, la selección de Lot lo condujo a una región notoria por su polémica y su catastrófica aniquilación. Estos elementos nos ofrecen un entendimiento ampliado sobre el marco histórico y geográfico en el cual se desenvuelven estos intrigantes y complejos relatos bíblicos. Pese a su gran hermosura y abundancia, Sodoma y Gomorra se hicieron notorias por su profunda corrupción y sus graves faltas hacia lo divino. Génesis 18:20 cuenta cómo el clamor de sus pecados llegaba al cielo, marcando la magnitud de sus faltas. Los escritos sagrados apuntan a la homosexualidad y la agresión sexual como las faltas principales de estas comunidades. Figuras como Pablo, en sus cartas a los Romanos 1:26-27, y Judas, en su epístola, resaltan estos pecados. Estas antiguas ciudades se convirtieron en emblemas de la retribución divina ante la degeneración ética, consumidas por llamas perpetuas. Hoy en día, lo que en tiempos de Judas se catalogaba como actos antinaturales, se entiende en términos más neutros, como estilos de vida alternativos. Aunque esta expresión puede parecer inofensiva, se refiere a comportamientos sexuales considerados desviados y condenables desde una perspectiva religiosa. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de desviarse de los estándares éticos y morales tradicionales. Estas narrativas, arraigadas en el corpus de textos sagrados, continúan resonando, fomentando la reflexión sobre la rectitud, la ética y la integridad personal. La destrucción de estas ciudades se interpreta como un símbolo de los límites de la tolerancia divina hacia la corrupción humana. En tiempos modernos, el examen de estos relatos bíblicos ilustra el dilema entre los valores morales históricos y las visiones contemporáneas sobre la inclusión y la diversidad. Esta dicotomía entre la narrativa tradicional de condena y los conceptos modernos de aceptación refleja el progreso hacia una comprensión más amplia y el reconocimiento de la diversidad en la sociedad. El hecho de que estas historias antiguas sigan siendo referentes en debates actuales sobre moralidad y valores destaca su influencia persistente en nuestro ethos cultural contemporáneo. La manera en que reinterpretamos y contextualizamos estos relatos antiguos frente a dilemas actuales muestra nuestros propios conflictos internos sobre la definición de moralidad y justicia. Pensar en Sodoma y Gomorra y su relevancia hoy día impulsa a una discusión más amplia sobre el respeto, la inclusión y la comprensión en una sociedad cada vez más diversa. La historia de estas ciudades, con su amplio espectro de interpretaciones y la capacidad para diversas lecturas, nos permite reflexionar sobre nuestras virtudes y falencias, subrayando la necesidad de encontrar un balance entre adherir a principios éticos y ejercer empatía hacia la diversidad de la experiencia humana. Al revisar los pasajes bíblicos, queda claro el extremo libertinaje de Sodoma, abarcando desde la homosexualidad hasta actos de violencia. Sin embargo, los pecados de Sodoma iban más allá de la homosexualidad, incluyendo negligencia ante la prosperidad, el desdén hacia los necesitados mientras se daban a la vanidad y el lujo. Ezequiel señala la arrogancia, la complacencia y la indiferencia hacia el pobre como grandes faltas de Sodoma, llevándola a la ruina. Además, las prácticas de adulterio, la vida en engaños y el apoyo a maleantes caracterizaban su sociedad. Jeremías compara los horrores vistos en Jerusalén con los de Sodoma, destacando la corrupción extendida.
Por último, su falta de remordimiento y la ostentación pública de sus pecados, según Isaías, marcaban la desfachatez de su conducta, acarreando su propia desgracia. Esta mirada detallada a Sodoma y Gomorra, más allá de la condena a la homosexualidad, refleja una crítica amplia a la descomposición moral, el abandono de los necesitados y la arrogancia, ofreciendo lecciones atemporales sobre la humildad, la justicia y la importancia de alinear la vida con principios éticos y divinos, resaltando cómo el exceso de indulgencia y la falta de compasión pueden conducir a la destrucción. La narrativa sobre Sodoma, en Génesis, resalta la degeneración moral de sus ciudadanos hasta un punto de no retorno, donde, incluso tras la intercesión de Abraham, no fue posible encontrar 10 justos en la ciudad. En los versículos 28 al 32 del capítulo 18, observamos cómo Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar la destrucción. De 50 baja a 45, luego a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. La elección de Abraham de detenerse en 10 es fascinante y ha generado amplias interpretaciones. Una posible explicación es que Abraham, probablemente preocupado por la suerte de Lot, temía que incluso su propio sobrino fuese consumido por la degeneración de Sodoma, lo que podría haber motivado su decisión de cesar su intercesión. Si Abraham hubiera continuado su intercesión preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. En efecto, en Sodoma residía al menos una persona virtuosa, Lot. Este detalle es resaltado por el apóstol Pedro en su segunda carta, donde señala cómo Lot se veía afligido día tras día por las prácticas inmorales que observaba en la ciudad. Esto pone de relieve el dilema moral de Lot, un individuo virtuoso sumido en una sociedad corrupta. El punto álgido de esta narrativa se encuentra en Génesis 19, con la llegada de 2 mensajeros celestiales a Sodoma para evacuar a Lot. Al atardecer, Lot los encuentra en la entrada de la ciudad y les extiende su hospitalidad, un acto en marcado contraste con la depravación que lo rodea. Pese a la resistencia inicial de los mensajeros a aceptar alojamiento y su preferencia por pernoctar en el espacio público, Lot insiste y los convence de alojarse con él, ofreciéndoles un festín y panásimo. Este episodio no solo evidencia la bondad y rectitud de Lot, sino que también prepara el terreno para los sucesos venideros, señalando el comienzo del desenlace para Sodoma y Gomorra. Cuando los mensajeros celestiales llegan a Sodoma, encuentran a Lot en el umbral de la ciudad, ejerciendo funciones de liderazgo. Esto demuestra que Lot no solo habitaba allí, sino que también tenía un rol activo en los asuntos comunitarios y políticos de la ciudad. Lot se distingue por su actitud acogedora al invitar a los visitantes a su casa para protegerlos. Después de recorrer el camino polvoriento desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, con el calzado típico de la época, era común que los viajeros necesitaran lavarse los pies. Por lo tanto, este gesto no solo ofrecía consuelo, sino que también era una forma de expresar y practicar la hospitalidad hacia los extranjeros. Al principio, los visitantes, prefiriendo evitar molestias, declinaron la oferta y sugirieron pasar la noche al descubierto, en las vías o plazas públicas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se retiraran a descansar, los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, se reunieron y rodearon la casa de Lot.
Exigieron a Lot que les presentara a los visitantes que habían llegado a su hogar esa noche con la intención de abusar de ellos. Estas ciudades antiguas quedaron marcadas en la historia como símbolos de la reacción divina ante la degeneración ética envueltas en llamas inextinguibles. Hoy día, lo que Judas calificó como actos antinaturales se describe mediante términos más imparciales, como estilos de vida alternativos. A pesar de su apariencia inocua, este término hace referencia a comportamientos sexuales juzgados, antinaturales y censurables desde una perspectiva religiosa. El relato de Sodoma y Gomorra sirve como una poderosa admonición de las consecuencias de desviarse de las normas éticas y morales tradicionales. Estos episodios, firmemente establecidos en la tradición textual, continúan resonando, incitando a la reflexión sobre los temas de justicia, moral y conducta personal. El aniquilamiento de estas ciudades se toma como una metáfora de la terminación de la tolerancia divina hacia el mal humano. En la sociedad moderna, la interpretación de estos relatos bíblicos refleja el conflicto entre las costumbres morales establecidas y las nuevas percepciones de inclusión y diversidad. Esta tensión entre la antigua retórica de condena y las perspectivas actuales de aceptación ilustra el desarrollo social hacia un reconocimiento más amplio de la diversidad humana. El recuerdo de estas historias en debates morales contemporáneos subraya la persistente influencia de estas narraciones antiguas en nuestra cultura y ética modernas. La manera en que reinterpretamos y aplicamos estas historias a los dilemas de hoy día revela nuestras propias disyuntivas internas sobre qué constituye la moralidad y la equidad. Reflexionar sobre Sodoma y Gomorra hoy día promueve un diálogo más extenso sobre el respeto, la inclusión y la comprensión en una sociedad cada vez más diversificada. La historia de estas ciudades, con su amplia gama de interpretaciones y su capacidad para suscitar distintas lecturas, nos permite examinar nuestras propias fortalezas y debilidades, destacando la necesidad de equilibrar la adherencia a principios morales con la compasión por la diversidad de experiencias humanas. Al revisitar el episodio bíblico, la conducta extremadamente licenciosa de Sodoma, que abarca desde la homosexualidad hasta la violencia, se muestra, mostrando una alarmante degradación de valores. Sin embargo, aparte de las prácticas homosexuales, Sodoma era culpable de otros graves pecados. Primero, su gente fue descrita como negligente y orgullosa, ignorando a los menos afortunados mientras se entregaban al lujo y el exceso. Ezequiel señala la arrogancia, la saciedad de pan y la ociosidad como las faltas principales de Sodoma, causas de su destrucción. Además, estaban implicados en el adulterio, vivían de mentiras y apoyaban a los malhechores. Jeremías critica a los profetas de Jerusalén por comportamientos que los asemejan a los habitantes de Sodoma, resaltando su inmoralidad compartida. Por último, su indiscreción sobre sus pecados, sin ocultarlos, indica una falta de remordimiento. Isaías señala cómo la expresión de sus rostros revelaba sus pecados, atrayendo desgracia sobre sí mismos. Esta mirada detallada más allá de la homosexualidad refleja una crítica amplia a la corrupción moral y el abandono de principios éticos y divinos, ofreciendo lecciones sobre humildad, justicia y la importancia de una vida alineada con valores morales y divinos, demostrando que la indulgencia excesiva y la falta de compasión pueden llevar a la autodestrucción. Dentro del marco de Sodoma, esta incapacidad visual se interpreta como un augurio de la venidera devastación divina, un veredicto por su perversión y su negativa a adherirse a la virtud y la equidad.
La posición de Lot dentro de Sodoma se torna cada vez más insostenible conforme avanza la trama. Los mensajeros celestiales le alertan sobre la pronta destrucción de la urbe y le urgieron a evacuar a su familia de Sodoma. El mensaje es claro: hay alguien más aquí contigo. Tus hijos, hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar, pues vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha aumentado delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para arrasarlo. Esta advertencia divina subraya la gravedad de la situación y la urgente necesidad de abandonar la ciudad condenada. Cuando Lot transmite este mensaje a sus yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas, se encuentra con incredulidad y desdén. Su advertencia: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, es recibida como si fuera una broma. Esta reacción de los yernos es reveladora en varios niveles. Primero, refleja la profunda desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, a pesar de haber vivido entre ellos durante años. Lot había tolerado, aunque no necesariamente aceptado, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, lo que posiblemente llevó a sus yernos a no tomar en serio sus advertencias. La historia de Lot y su familia en Sodoma subraya una notable capacidad de adaptación al contexto sodomitano. Aunque consciente de las inmoralidades de la ciudad, Lot logró integrarse en ella hasta el punto de no destacar excesivamente, lo que implica un cierto grado de acomodación a las costumbres de Sodoma. Esta adaptación probablemente alimentó el escepticismo de sus yernos, quienes, viendo a Lot como un miembro establecido de su entorno, no podían concebir ni aceptar la posibilidad de un cataclismo divino. La narración no solo pone de manifiesto la rigurosidad de la sanción celestial sobre Sodoma, sino que también desvela las complejas y ambivalentes realidades de la existencia de Lot en la ciudad, así como los obstáculos que sorteó para distanciarse de su efecto en los momentos decisivos antes de su destrucción. Este evento subraya el dilema entre el carácter del individuo y la dinámica social. Lot, a pesar de su resolución moral, se ve rodeado por una comunidad cuyos valores divergen significativamente de los suyos. Este contraste evidencia el desafío de mantener la integridad personal bajo circunstancias desfavorables. La incredulidad de los yernos de Lot frente al aviso del cataclismo inminente ilustra cómo la normalización de ciertas conductas en una sociedad puede nublar la percepción de sus miembros ante peligros claros o la necesidad de reforma. Tal actitud destaca la inclinación humana a la resistencia ante cambios, particularmente cuando estos implican una revisión profunda de lo establecido. Asimismo, se contempla el impacto de las elecciones individuales en la colectividad. Lot, al decidir establecerse en Sodoma, enfrenta las consecuencias de tal elección, afectando no solo su vida, sino también la de su familia. Este aspecto del relato propone una reflexión sobre la repercusión de nuestras decisiones, las cuales pueden extender sus efectos más allá de nuestro círculo cercano, impactando a aquellos a nuestro alrededor. La integración de Lot a Sodoma también proporciona un análisis sobre la identidad y el sentido de comunidad. A través de la experiencia de Lot, se exploran los límites de la adaptación humana y el dilema entre la asimilación a las costumbres de una comunidad y la conservación de principios individuales distintivos. Además, el instante en que Lot debe dejar Sodoma representa la dificultad de desapegarse de un entorno familiar, incluso cuando éste resulte perjudicial. La hesitación inicial de Lot y su familia para abandonar Sodoma refleja el fuerte lazo con su lugar de residencia a pesar de sus defectos.
Por lo tanto, el episodio de Lot en Sodoma sirve como una alegoría sobre la ética, la moral y las decisiones personales en medio de entornos de decadencia o corrupción ética. A través de esta historia, se motiva a los lectores a considerar cómo los factores externos afectan nuestras acciones y elecciones, y cómo se puede manejar el conflicto entre adaptarse y mantener la autenticidad propia. La historia de Lot y su familia en Sodoma es una meditación sobre la redención y la posibilidad de escape de la corrupción. A pesar de las complicaciones y contradicciones inherentes a su vida en Sodoma, la eventual huida de Lot simboliza la esperanza de liberación de las influencias negativas y la búsqueda de un camino moralmente recto. En conjunto, la Odisea de Lot en Sodoma ofrece un rico tapiz para la reflexión sobre los desafíos éticos y morales que enfrentan los individuos en sociedades en conflicto con sus valores. A través de esta narrativa, se nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones y cómo éstas se entrelazan con el tejido más amplio de nuestra comunidad y sociedad. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar, se había alejado de la voluntad divina para su vida y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que en la actualidad comprometen sus principios cristianos adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad». Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta confianza y dedicación son clave para comprender la razón por la cual la divinidad optó por brindarle su clemencia y rescatarlo del aniquilamiento de Sodoma. Sin embargo, el relato de Lot también pone de manifiesto las complicaciones y las paradojas que se tejían en su contexto familiar y personal. Aunque era considerado justo, Lot titubeó y se mostró indeciso en un momento crítico. Su renuencia a dejar Sodoma fue tan pronunciada que los ángeles tuvieron que intervenir físicamente, arrastrándolo junto con su familia fuera de la ciudad. Esta vacilación revela no solo un profundo arraigo a su vida en Sodoma, sino también una reluctancia para acatar sin reserva las directivas celestiales. Este conflicto interno surge de nuevo cuando, a pesar de la instrucción angelical de huir hacia las montañas sin mirar atrás, Lot argumenta que le resulta imposible seguir tal mandato y solicita refugio en Zoar. Zoar, al estar ubicada cerca de Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas de las fallas morales de estas ciudades. La elección de Zoar como refugio sugiere que, si bien Lot había abandonado físicamente Sodoma, seguía vinculado emocional y mentalmente al estilo de vida de estas ciudades condenadas. La autorización para refugiarse en Zoar muestra la compasión divina, pero también suscita cuestiones sobre la fortaleza espiritual de Lot.
su vacilación para adherirse sin reservas a las instrucciones divinas y su preferencia por confiar en su criterio evidencian que, a pesar de haber evitado la catástrofe, Lot se enfrentaría a desafíos y elecciones en su trayectoria espiritual. Por ende, la historia de Lot es una meditación sobre la fe, el conflicto y la salvación, brindando un vistazo a la complejidad del ser humano y su interacción con lo espiritual. Al amanecer, con Lot a salvo en Zoar, se ejecutó la sentencia divina sobre Sodoma y Gomorra, descargando fuego y azufre del cielo, aniquilando estas ciudades, su población, la llanura y toda vegetación. En ese momento crucial, la esposa de Lot, al desatender la orden de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, evidenciando la seriedad de la advertencia angelical. La ira de lo divino sobre Sodoma y Gomorra se desató solo después de asegurar que Lot y su familia estuvieran protegidos en Zoar, cumpliendo el compromiso divino con Abraham. La seguridad de Lot y sus descendientes fue confirmada antes de que Jehová enviara el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades enfrentaron una evaluación celestial minuciosa, siendo condenadas luego de constatar su iniquidad y tras el testimonio de justicia proporcionado por la experiencia de Lot. Hoy en día, algunos sostienen que el lugar de reposo final de estas urbes se halla bajo las aguas del Mar Muerto, y su aniquilación total se erige como testimonio del juicio y misericordia divinos, rescatando a los justos de entre ellos. Antes de su caída, los territorios circundantes a Sodoma se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor. Pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La esposa de Lot, al mirar atrás hacia la condenada Sodoma, se transformó en una estatua de sal, ofreciéndonos un momento para ponderar sobre qué la llevó a ese último gesto de mirada atrás. Este gesto podría ser interpretado como su dificultad para cortar lazos con Sodoma, un lugar al que estaba emocionalmente vinculada. Su cariño por Lot no era suficiente para desvincularse completamente de los lazos y los elementos de la ciudad que aún atesoraba, dejando su corazón anclado en ese lugar más allá de su salida física. Este episodio nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de soltar y priorizar aquello que es verdaderamente esencial. La historia de Zoar, junto con el aniquilamiento de Sodoma y Gomorra, ilustra no solo la severidad del castigo celestial ante la iniquidad, sino también el valor crucial de la sumisión y la fe en las directrices celestiales. La sumisión de Lot en oposición a la vacilación de su esposa destaca la disparidad en su compromiso y fidelidad hacia lo divino. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal destaca las repercusiones del vacilar y la añoranza por una existencia marcada por el déficit. Este gesto de mirar atrás representa, más que un acto físico, una reluctancia interna a desprenderse por completo de un pasado reprobable, enfatizando la necesidad de proseguir hacia la salvación sin desvíos. El fin de estas metrópolis actúa como un aviso perpetuo sobre los riesgos de la autocomplacencia y la corrupción moral en comunidades favorecidas. El destino de Sodoma y Gomorra resalta la urgencia de alinear las prácticas y valores colectivos con principios éticos y morales sólidos para evitar su colapso. El hecho de que Lot y su linaje, salvo su esposa, fueran salvaguardados, manifiesta la compasión divina hacia quienes, aún sumidos en ambientes depravados, preservan su lealtad y creencia. Este salvamento demuestra que la redención personal es factible incluso en escenarios de condena colectiva. Esta historia incita a la meditación sobre la responsabilidad individual frente a las advertencias y mandamientos celestiales.
La actitud de la esposa de Lot, quien ignora las directivas divinas, ilustra dramáticamente las consecuencias de desatender los dictámenes espirituales, resaltando la necesidad de obedecer y honrar el poder supremo. Sodoma, Gomorra y Zoar se convierten en símbolos de la transitoriedad de los placeres terrenales frente a la eternidad de las verdades espirituales. A través del viaje de Lot y su familia, se enfatiza que la fe genuina y la sumisión a los deseos divinos son superiores a las pruebas y tentaciones de este mundo. El final de estas ciudades, junto con las vivencias de Lot y los suyos, proporciona lecciones valiosas sobre espiritualidad, moralidad y elección personal dentro del marco de la providencia divina y el escrutinio celestial. Se nos instruye en la importancia de discernir y optar por senderos que nos conduzcan hacia la redención y el bienestar eterno, abandonando las ruinas de un legado reprobable para adoptar un futuro cimentado en valores y creencias sólidas. Existe la posibilidad de experimentar una lucha interna significativa. Individuos que se identifican con la fe divina, pero al mismo tiempo reconocen ciertos aspectos de su vida diaria que les separan o complican una verdadera comunicación con el Creador. La transformación de la esposa de Lot subraya su escepticismo y el desdén con que desoyó las directivas sagradas. A diferencia de Lot, que respetó y siguió las instrucciones celestiales, ella optó por la desobediencia, resultando en su desgracia y la pérdida irrevocable de su conexión con lo que dejaba atrás. Este dilema subraya la profundidad de la fe y las consecuencias de nuestras acciones frente a los decretos divinos. La historia de la esposa de Lot sirve de poderoso símbolo sobre la importancia de la convicción y el compromiso en nuestra relación con lo sagrado. La contraposición entre las actitudes de Lot y su esposa destaca la diferencia entre comprometerse activamente con la fe y caer en la inmovilidad espiritual. Esta situación muestra el conflicto entre apegarse a lo material y responder al llamado hacia la elevación espiritual. La hesitación de la esposa de Lot por dejar Sodoma representa la batalla entre lo mundano y lo efímero frente a lo divino y permanente. Nos invita a considerar la profundidad de nuestro vínculo con lo material, que puede impedir nuestro progreso espiritual, y resalta la vital importancia de prestar atención a las advertencias y mandamientos divinos con seriedad y devoción. La postura de la esposa de Lot, quien trivializó la emergencia en contraposición a la pronta obediencia de Lot, evidencia que la verdadera fe se traduce en acciones y en el seguimiento diligente de las instrucciones divinas. La narrativa de la esposa de Lot pone en relieve el infortunio de permanecer anclado al pasado y el reto de moverse hacia la redención y el crecimiento espiritual. A través de este relato se enfatiza el desapego necesario de aquello que impide vivir plenamente nuestra fe y seguir el camino trazado por la divinidad para nosotros. Al alba siguiente, Abraham volvió al lugar donde había estado frente al Señor y miró hacia donde estaban Sodoma y Gomorra, así como la extensión de la llanura. Ahí observó el humo que ascendía de la tierra, semejante al de una gran forja. Con el inicio del día, el patriarca fue testigo del cumplimiento del juicio divino al ver la destrucción completa de las ciudades. Abraham había decidido confiar completamente en Dios, y esa fe lo motivó a aceptar sin objeciones los designios y deseos divinos. De esta manera, se distanciaba de aquel ambiente corrompido, definido por su maldad, violencia, injusticias y desdén por el valor sagrado otorgado por Dios a la creación. Indudablemente, la promesa de Dios de proteger a su sobrino Lot seguía presente en su memoria.
Este instante marca un giro crucial en la historia, resaltando la fe y el cumplimiento de Abraham a los mandatos divinos frente a la devastación y el castigo a las urbes transgresoras. El espectáculo del humo elevándose no solo refleja la indignación divina ante el pecado, sino también la limpieza y el comienzo de un nuevo capítulo fundado en la equidad y la compasión de lo divino. La imagen de Abraham, contemplando desde lejos, nos motiva a meditar sobre nuestra actitud ante las injusticias y los errores morales de nuestra era. Siguiendo su ejemplo, se nos insta a permanecer sólidos en nuestra fe y confianza en Dios, aun ante las adversidades y la degradación moral que puedan dominar en nuestro entorno. El recuerdo de Abraham de la protección divina hacia Lot resalta la misericordia y el cuidado de Dios por aquellos que se adhieren a sus preceptos, aún rodeados de corrupción. Esta parte de la historia resalta la importancia de la intercesión y la esperanza en la misericordia divina para con los justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, vista por Abraham, sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado, pero también de la posibilidad de redención y protección bajo la fe en Dios. Este relato bíblico nos enseña sobre la infalibilidad del juicio divino y la compasión hacia quienes, a imagen de Lot, son protegidos gracias a la intervención de seres virtuosos. Siguiendo la enseñanza de Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, se nos insta a desvincularnos de los atractivos mundanos y sus seducciones. Desde el versículo 30 al 38, en el capítulo 19 del Génesis, observamos a un Lot ansioso y desconfiado en Zoar, sugiriendo que Zoar poseía falencias similares a las de Sodoma, lo cual impulsó a Lot a refugiarse en las montañas con sus hijas. Allí, en un acto desesperado, sus hijas engendran hijos de su propio padre, Lot, originando las líneas de los moabitas y amonitas, futuros rivales del pueblo de Israel. Esta sección nos motiva a meditar sobre el entramado de decisiones humanas y sus consecuencias de largo alcance. El aislamiento de Lot en las montañas, huyendo de la corrupción urbana, desemboca en un dilema ético con repercusiones históricas. La exhortación de Juan a resistir el encanto del mundo halla eco en la vida de Lot, quien, tras eludir el cataclismo de Sodoma, enfrenta una secuencia de elecciones y sus resultantes que subrayan el magnetismo constante de los deleites terrenales. Este episodio subraya la esencialidad de mantener la integridad ante desafíos morales omnipresentes. La trama de Lot y sus hijas despliega nuestra susceptibilidad a fallos y la propensión a la maldad cuando nos desviamos de los edictos celestiales. La narrativa sobre sus descendientes, precursores de naciones en pugna con Israel, ilustra cómo las acciones presentes pueden configurar el futuro de las próximas generaciones. De esta manera, el periplo de Lot, desde su salida de Sodoma hasta su retiro en las montañas, evidencia las ramificaciones imprevistas de nuestras elecciones y resalta la imperiosidad de solicitar la guía divina en nuestros pasos. Este relato nos insta a ponderar nuestras decisiones y su impacto no solo personal, sino en el legado que transmitimos. Para esquivar la condenación eterna, es primordial rehusar los goces pasajeros del mundo. Numerosas personas, al igual que Lot, sucumben ante los encantos materiales, aun conscientes del mal imperante, y eligen sumirse en prácticas perjudiciales en vez de repudiarlas. Las Escrituras nos exhortan a distanciarnos de tales acciones y a rechazarlas decididamente. La vida de Lot ejemplifica cómo sus decisiones le llevaron a consecuencias desastrosas. Perdió sus bienes, a su esposa, y sin preverlo, se vio envuelto en un incidente vergonzoso con sus hijas, del cual surgieron linajes que eventualmente
se confrontarían con Israel. Frecuentemente se minimiza el impacto devastador que el error puede tener en nuestras vidas, pero es innegable que quienes incurren en faltas enfrentan tarde o temprano sus amargas consecuencias. Aunque Dios rescató a Lot, este enfrentó serias consecuencias por sus elecciones erróneas. A pesar de que el Creador, en su inmensa gracia, está dispuesto a perdonar nuestros yerros, a menudo permite que experimentemos las secuelas de nuestras acciones. La verdadera sabiduría radica en evitar el camino equivocado que el mundo ofrece. Este mensaje resalta la importancia de mantenerse espiritualmente vigilantes y evitar con precaución las tentaciones mundanas. El relato de Lot nos alerta acerca de cómo decisiones que parecen menores pueden desatar una secuencia de acontecimientos calamitosos, repercutiendo no solo en el individuo, sino también en sus herederos y las futuras generaciones. Nos recuerda asimismo que nuestra conducta tiene el potencial de marcar el curso de la historia, influyendo en las relaciones entre naciones y pueblos. La narrativa de Lot y sus hijas nos enseña sobre la complejidad del ser humano y las formas en que la debilidad moral puede llevarnos a situaciones de profundo arrepentimiento. Este relato bíblico subraya la misericordia divina que se extiende incluso en medio de nuestras faltas, mostrando que, a pesar de las adversidades autoinfligidas, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. Sin embargo, también nos advierte que la gracia divina no elimina las consecuencias naturales de nuestros actos. Por ello, se nos invita a sumergirnos en una meditación intensa sobre las decisiones que tomamos día a día y a ponderar su impacto a futuro, afectando no solo nuestra existencia, sino también el mundo que nos cobija. Se nos anima a cultivar una vida que, si bien se desenvuelve en este mundo, no se conforme a sus patrones, buscando elevarnos hacia ideales y principios que superen lo mundano y lo pasajero. Este mensaje nos convoca a abrazar una existencia consciente y reflexiva, optando por sendas de justicia y pureza, aun cuando ello implique desafiar las normas de la sociedad actual. Nos insta a priorizar lo espiritual sobre lo material, lo eterno sobre lo efímero. El periplo de Lot nos insta a convertirnos en heraldos de cambio beneficioso, guiando nuestras existencias de forma que sean reflejo de nuestras convicciones más arraigadas y ejerciendo una influencia en nuestro entorno que fomente la benevolencia, equidad y clemencia celestiales. Nos recuerda que aún en medio de desafíos y seducciones poseemos el poder de optar por una ruta distinta, una que nos dirija hacia la plenitud genuina y un propósito elevado. Los eventos de Sodoma y Gomorra, así como las adversidades que afrontó Lot y su familia, nos ofrecen enseñanzas preciosas con resonancia directa en nuestros tiempos. Reflexionando sobre estas historias bíblicas, es crucial trazar paralelismos con los dilemas y principios de nuestra era, marcada por un desarrollo tecnológico sin precedentes, rápidos cambios socioculturales y una constante revisión de los valores y normas morales. Por un lado, la fascinación por lo tangible y el afán por satisfacer deseos de manera inmediata, evidenciados en el relato por la decadencia ética de Sodoma y Gomorra, se espejan en la sociedad contemporánea, donde el consumismo y la búsqueda de placer instantáneo a menudo eclipsan las convicciones espirituales y éticas. El consejo de Juan, alertando contra el afán por las vanidades efímeras del mundo, adquiere mayor significado en una época dominada por las redes sociales, el marketing y una cultura que nos impulsa hacia un estilo de vida enfocado en lo superficial y material. En este marco, el dilema de Lot, dividido entre sus valores morales y su contexto, representa el conflicto de quienes, aún reconociendo la importancia de mantenerse fieles a sus principios éticos,
se ven atraídos o influenciados por las corrientes pasajeras de la sociedad. La experiencia de Lot nos motiva a contemplar la importancia esencial de preservar nuestra integridad personal y resistir a las influencias sociales que nos desvían de nuestros valores esenciales. La elección de la esposa de Lot de volver la mirada atrás pese a las advertencias celestiales resalta el riesgo de anhelar un pasado o un modo de vida que, si bien conocido, resulta dañino. Actualmente esta propensión se manifiesta en la resistencia a abrazar cambios y progresos éticos, aferrándonos a costumbres o creencias anticuadas que obstaculizan nuestra evolución hacia una comunidad más equitativa y empática. Las secuelas de las decisiones de Lot y su linaje, especialmente el origen de los moabitas y amonitas, nos enseñan sobre las consecuencias duraderas de nuestros actos. En la actualidad, enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales, que son el resultado de acciones pasadas y que requieren de decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de un equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, un principio aplicable al mundo actual en el ámbito de la justicia social y el perdón. Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las lecciones extraídas de Sodoma y Gomorra y la vida de Lot tienen una resonancia profunda en el contexto actual, invitándonos a una introspección sobre cómo vivimos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Nos insta a reflexionar. ¿Estamos forjando un mundo que refleja nuestros ideales más nobles o estamos cayendo en las mismas falencias históricas? La contestación a este interrogante marcará el destino de nuestra comunidad. Amigo mío, no esperemos hasta estar al filo de la perdición, habiendo sacrificado todo aquello de valor y estando devorados por la transgresión, para darse cuenta de la necesidad de alterar nuestra dirección. Se nos convoca a actuar ya, a evitar que nuestras existencias sean destruidas por los efectos destructivos de nuestros errores y por la oscuridad del castigo perpetuo. La prudencia se halla en reconocer oportunamente los riesgos que nos rodean y en optar por la audaz decisión de desviarnos de estos antes de que sea irremediablemente tarde. Resistamos, por lo tanto, a las tentaciones que nos rodean, esas que se presentan con el atractivo de placeres efímeros, pero que en realidad nos encadenan a la destrucción y el desánimo. Seamos conscientes de cómo nuestras decisiones presentes dan forma a nuestro futuro y tengamos en cuenta que está en nuestro poder erigir un porvenir cargado de esperanza y emancipación, distante de los remordimientos y la desesperanza. Por ende, optemos por vivir de acuerdo con principios nobles, aquellos que nos encaminan hacia la integridad y la verdadera realización, huyendo de las sombras que la carencia de principios morales proyecta sobre nuestro sendero. Encontremos asilo en el discernimiento, la bondad y la dádiva, permitiendo que estos pilares guíen nuestras elecciones y comportamientos. Es el momento de reflexionar seriamente sobre nuestro rumbo en la vida. ¿Nos dirigimos hacia un horizonte de plenitud y serenidad o nos deslizamos hacia la perdición? La elección es únicamente nuestra, y cada paso que damos puede aproximarnos más a la redención o al abismo. Por ello, amigo mío, te invito a emprender este viaje de crecimiento personal,
en una constante búsqueda del bien, la equidad y la sinceridad. No permitamos que el tormento de las repercusiones de nuestros errores sea lo que nos impulse a cambiar. Hoy es el día para decidir con prudencia, para esquivar los engaños del mal y caminar con resolución hacia un futuro en el que el castigo eterno sea solo el recuerdo de lo que fuimos capaces de vencer con valor y resolución. Creo que está claro por qué las dos ciudades fueron castigadas de manera terrible. Sin embargo, hablemos de un tema muy importante que aún hoy nos afecta. La homosexualidad se convirtió en algo muy fuerte, sobre todo después del castigo mortal. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la relación entre la religión y las creencias en Jesucristo y la orientación sexual? Escriba en los comentarios a continuación ahora mismo. Desde tiempos antiguos, las historias bíblicas han sido espejos de la moralidad humana, reflejando las complejidades de nuestra conducta y las consecuencias de nuestros actos. Entre estas, la narrativa de Sodoma y Gomorra ocupa un lugar destacado, especialmente en los debates sobre la homosexualidad y su percepción a lo largo de la historia. Estas ciudades, según el relato bíblico, se convirtieron en símbolos del pecado extremo, incluidos actos de inmoralidad sexual que han sido interpretados por algunos como referencias directas a la homosexualidad. Cosas como esta las observamos hoy en nuestra sociedad moderna. Hombres teniendo relaciones a plena luz del día e incluso siendo atacados por otros hombres. Ese era el escenario en ese momento. Sin embargo, mucha gente todavía hoy ve esto. ¿Estás de acuerdo con este libertinaje que tiene hoy en día la sociedad y especialmente los jóvenes? Deja tu opinión en los comentarios. La historia comienza con la visita de ángeles a Abraham, seguida de su intercesión por las ciudades de Sodoma y Gomorra. A pesar de sus esfuerzos, las ciudades son marcadas para la destrucción debido a la profundidad de su pecado. Este pecado, en interpretaciones tradicionales, ha sido asociado específicamente con actos homosexuales, aunque esta perspectiva ha sido objeto de revisión y debate teológico intensivo en tiempos modernos. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, son recibidos por Lot, quien les ofrece hospitalidad. La reacción violenta y hostil de los hombres de Sodoma hacia estos visitantes divinos es presentada como evidencia de la depravación moral de la ciudad. Este incidente, central para la narrativa, ha sido interpretado por algunos como una condena específica de la homosexualidad. Sin embargo, estudiosos contemporáneos argumentan que la historia aborda temas más amplios de violencia, falta de hospitalidad y opresión. Hoy día, las narraciones bíblicas plantean interrogantes sobre equidad, clemencia y nuestra gestión de las faltas propias y ajenas. Mediante Sodoma y Gomorra, indagamos no solo en acontecimientos pretéritos, sino en sus lecciones para la contemporaneidad y lo que está por venir. ¿Cuál es el origen de todo? Las Escrituras relatan el inicio del pecado con Adán y Eva en el Edén. Este relato, más que un mero comienzo histórico, inaugura la noción del pecado como distanciamiento en la conexión humana-divina. El fruto prohibido trasciende la mera infracción, encarna el instante en que la humanidad optó por discernir por sí misma el bien del mal, decantándose por un sendero divergente al delineado por su Creador. Esta instauración del pecado permea la Biblia, cimentando las bases para su interpretación y manejo en sucesos subsecuentes, incluidos los de Sodoma y Gomorra. Situadas en el Valle del Jordán, Sodoma y Gomorra emergen en las Escrituras no solo como epicentros de prosperidad y comercio, sino de decadencia y pecado. La caracterización de estas urbes invita a la reflexión sobre la esencia de las comunidades y las decisiones colectivas.
El oprobio de estas localidades radica no solo en transgresiones puntuales, sino en una cultura entera desplazada de la senda del bienestar común y la misericordia. Este cuento nos estimula a ponderar en qué medida los principios y conductas colectivas reflejan el espíritu de una comunidad. La resolución divina de aniquilar estas ciudades surge como una medida justa frente al cúmulo de desmanes y la reluctancia de sus pobladores por enmendarse. Esta historia interpela al lector sobre el peso de la responsabilidad comunitaria y el impacto de nuestras acciones. Lejos de limitarse a faltas individuales, el pecado de Sodoma y Gomorra se esboza como una degeneración colectiva, un desapego generalizado de la solidaridad y equidad hacia el otro. Esta visión ensancha nuestra percepción del pecado, evidenciándolo como un fenómeno que puede saturar toda una sociedad. La acogida o su ausencia adquiere una relevancia crucial en el relato, principalmente en el trato de los sodomitenses hacia los ángeles. Este incidente resalta la manera en que la hospitalidad hacia el forastero y el desvalido denota la índole moral de individuos o colectividades. El fallo sobre estas metrópolis no solo representa una penalización, sino también una advertencia acerca de la necesidad de edificar una comunidad arraigada en el respeto, equidad y ternura. Nos incita a cuestionar cómo nos comportamos con los más desfavorecidos entre nosotros. Un tema de debate intenso ha sido la interpretación de la destrucción de Sodoma y Gomorra como un juicio contra la homosexualidad. Sin embargo, una lectura más detenida sugiere que el pecado de estas ciudades era más complejo, relacionado con la violencia, la falta de hospitalidad y la injusticia social. Diversas interpretaciones bíblicas muestran que reducir el pecado de estas ciudades a un único acto o inclinación sexual ignora el amplio contexto de su maldad y corrupción. Nos recuerda la importancia de abordar las Escrituras con una comprensión amplia y contextualizada. En la conversación actual, este relato nos invita a examinar nuestros propios prejuicios y a buscar una comprensión más profunda de lo que significa vivir una vida recta ante los ojos de Dios, más allá de las simplificaciones y los juicios precipitados. Una noche decisiva en Sodoma, cuando Lot recibe en su hogar a dos visitantes desconocidos, en realidad ángeles enviados por Dios. Este acto de hospitalidad contrasta profundamente con la reacción de los demás habitantes de la ciudad, desencadenando eventos que marcarían un antes y un después para Sodoma y Gomorra. La agresión de los habitantes de Sodoma hacia estos visitantes revela no solo una falta de hospitalidad, sino una disposición hacia la violencia y el desprecio por el otro. Lot, a pesar de sus imperfecciones, se destaca por su voluntad de proteger a sus huéspedes, mostrando una chispa de rectitud en medio de la oscuridad. El diálogo entre Lot y los ángeles subraya un momento crítico de elección moral, donde las acciones de un individuo pueden influir en el destino de muchos. Este episodio nos enseña sobre la importancia de la integridad personal y la hospitalidad como valores fundamentales en la comunidad. La tradición de la hospitalidad, profundamente arraigada en las culturas del Antiguo Oriente, se ve violada en el relato de Sodoma y Gomorra. Esta transgresión no es un detalle menor. Simboliza un alejamiento profundo de los principios éticos que sostienen la vida en comunidad. En su encuentro con forasteros, la actitud de Sodoma revela su faceta más desfavorable, omitiendo la posibilidad de mostrar empatía y equidad. Este comportamiento destaca la forma en que el declive ético de una comunidad se evidencia en su interacción con aquellos considerados diferentes. Este incidente nos lleva a meditar en nuestra propia habilidad para recibir y amparar a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.
nos señala que el verdadero indicador de nuestra esencia humana se halla en nuestra manera de tratar a aquellos que no pueden compensarnos, poniendo a prueba nuestra dedicación a los principios de equidad y compasión. La resolución de erradicar Sodoma y Gomorra surge como una medida de juicio divino y a la vez como una dolorosa necesidad ante la degradación completa de estas urbes. Este punto de inflexión nos confronta con la realidad del pecado y sus efectos, enfatizando que existe un límite a la tolerancia divina. Este escrutinio divino ilustra la seriedad con que Dios aborda el mal y la desigualdad. Aún así, se evidencia su voluntad de rescatar a los íntegros, evidenciado en la salvación de Lot y su linaje, proyectando un destello de esperanza y salvación en medio del castigo. Dicha intervención divina nos invita a ponderar el balance entre la justicia y la clemencia en nuestras propias existencias. Nos reta a considerar el impacto de nuestras acciones y la relevancia de propiciar el bienestar, no solo personal, sino comunitario. Este equilibrio entre justicia y misericordia nos conduce a una introspección sustancial. Nos hace reflexionar sobre el carácter de nuestras elecciones y su influencia en los demás. Es una exhortación a la responsabilidad, recordándonos que nuestros actos generan repercusiones que supran nuestro ámbito cercano. Asimismo, el episodio de Sodoma y Gomorra y la huida de Lot destacan el valor de la obediencia y la convicción. A través de la sumisión de Lot, se demuestra que, inclusive en las circunstancias de juicio más rigurosas, prevalece la posibilidad de gracia y salvación. Esto nos instruye sobre la importancia de permanecer adheridos a nuestros valores éticos y espirituales, incluso ante los retos más grandes. La historia también subraya que la justicia divina se fundamenta en principios de integridad y compasión. La aniquilación de estas metrópolis no se retrata meramente como una manifestación de furia, sino como una reacción indispensable frente a la transgresión rampante, brindando una enseñanza sobre las secuelas del distanciamiento de las vías de la benevolencia y el derecho. Esta historia bíblica nos insta a buscar un equilibrio entre justicia y misericordia en nuestro trato con los demás. Nos anima a adoptar una postura de compasión y comprensión, incluso cuando enfrentamos situaciones que demandan firmeza y corrección. Es un recordatorio de que la verdadera justicia siempre debe estar teñida de amor y empatía. Por último, al contemplar el destino de Sodoma y Gomorra, somos llamados a la esperanza. A pesar de la gravedad del pecado, siempre existe la posibilidad de redención y cambio. Este mensaje de esperanza y renovación es fundamental para nuestra fe y acción en el mundo, motivándonos a trabajar incansablemente por un futuro donde la justicia y la misericordia se entrelacen en el tejido de nuestra sociedad. En el corazón del juicio encontramos un dilema divino entre la justicia y la misericordia. Dios muestra su justicia al responder al pecado de Sodoma y Gomorra, pero también su misericordia al permitir que Lot y su familia escapen. Este equilibrio nos habla de un Dios que, a pesar de la profunda maldad humana, busca caminos para la redención. Es una invitación a reflexionar sobre cómo nosotros, a imagen de lo divino, podemos vivir vidas que encarnen tanto la justicia como la misericordia. La historia nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias, la misericordia sigue siendo una parte esencial del carácter divino. Nos anima a mirar más allá de la justicia retributiva, hacia formas de restauración y reconciliación que puedan sanar las heridas profundas causadas por el pecado. Este relato bíblico subraya la complejidad de la naturaleza humana y la infinita paciencia de Dios. Nos recuerda que, incluso frente a grandes transgresiones, la esperanza de redención y transformación nunca se pierde.
La disposición de Dios a perdonar y restaurar es un testimonio de su amor incondicional por la creación. Además, la dualidad de justicia y misericordia en la acción divina nos ofrece una guía para nuestra propia conducta. Nos desafía a buscar un equilibrio en el trato hacia los demás, reconociendo la necesidad de establecer límites y consecuencias mientras mantenemos abierta la puerta al perdón y la segunda oportunidad. La intervención de Dios en Sodoma y Gomorra también ilustra la importancia de la intervención divina en momentos de crisis moral. A través de su juicio, Dios establece un precedente sobre la gravedad del pecado, pero su misericordia revela un camino hacia la esperanza y la renovación. Este relato sacro nos invita a meditar en cómo contribuimos a fomentar la equidad y ejercer la compasión en nuestra comunidad. Nos anima a ser catalizadores de transformación y sanación, dedicándonos a cerrar divisiones y forjar sociedades más empáticas y equitativas. Reflexionando sobre Sodoma y Gomorra, se nos incita a evaluar nuestro proceder ante estas verdades inmutables. La búsqueda de armonía entre la equidad y la clemencia se torna en un camino individual y colectivo hacia una comprensión y amor amplificados. En esencia, la historia de Sodoma y Gomorra nos revela aspectos fundamentales sobre la naturaleza divina y las expectativas para sus fieles. Nos instruye sobre la seriedad del pecado y simultáneamente sobre el alcance de la gracia celestial. Actúa como un recordatorio vigoroso de que, bajo el gobierno divino, la clemencia prevalece sobre el castigo, brindando a cada uno la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Por lo tanto, esta narrativa milenaria sigue resonando en nuestro presente, instándonos a emular la esencia divina en nuestras acciones. Nos convoca a ser promotores de equidad y agentes de misericordia, esforzándonos sin descanso para que el amor y la salvación se manifiesten en un mundo fragmentado. Las metrópolis de Sodoma y Gomorra han impreso una huella perdurable en el etos cristiano, actuando como un eco permanente sobre los riesgos del pecado y la vitalidad de la sumisión a lo divino. Estas historias funcionan tanto como advertencia como incentivo al autoexamen y la conversión. Desde una perspectiva cristiana, estos episodios acentúan la obligación de vivir conforme a las directrices celestiales, demostrando bondad y equidad hacia nuestro prójimo. Nos retan a inspeccionar nuestro ser y nuestras comunidades, procurando que nuestros actos reflejen los principios del reino celestial. La herencia de estas ciudades nos habla de la esperanza que emerge de las ruinas del escrutinio. Aunque recordadas por su aniquilación, también nos señalan que, aún en la penumbra más profunda, persiste la oportunidad de redención y renovación para aquellos que verdaderamente se orientan hacia la claridad. Un debate vigente. Hoy día, la interpretación de los sucesos de Sodoma y Gomorra en relación con la homosexualidad se mantiene como un tema de profunda discusión dentro de las colectividades cristianas. Esta conversación refleja la disyuntiva entre las explicaciones tradicionales y las interpretaciones más actuales que intentan entender las Sagradas Escrituras en su contexto histórico y cultural. Buscando un terreno común, muchas congregaciones se esfuerzan por reconciliar las enseñanzas bíblicas con un llamado a la inclusión y el amor incondicional. Este esfuerzo se manifiesta en un enfoque más abierto hacia la comunidad LGBTQ+, promoviendo un mensaje de aceptación y pertenencia dentro de la Iglesia. El reto está en equilibrar la fidelidad a las Escrituras con una comprensión profunda de la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de su orientación sexual. A través de este desafío, la Iglesia busca ser un reflejo del amor y la misericordia de Dios, acogiendo a todos bajo su amparo.
Este proceso de diálogo y cambio no está exento de dificultades. Las comunidades cristianas de todo el mundo enfrentan el desafío de navegar estas aguas a menudo turbulentas, lidiando con la diversidad de opiniones y creencias dentro de sus propios miembros. La tarea de construir puentes de entendimiento requiere paciencia, empatía y una voluntad firme de escuchar. Además, este debate pone de relieve la necesidad de una educación teológica más profunda y nuanciada que permita a los fieles comprender mejor los textos bíblicos y su aplicación en el mundo contemporáneo. Al profundizar en el estudio de las Escrituras, las comunidades pueden encontrar fundamentos más sólidos para sus posturas, enriqueciendo así el diálogo interno y externo. Otro aspecto crucial de esta conversación es el testimonio de personas LGBTQ+ dentro de las iglesias, cuyas experiencias personales aportan una perspectiva invaluable. Al compartir sus historias, estos individuos no solo humanizan el debate, sino que también ayudan a iluminar el camino hacia una comprensión más empática y amorosa de la diversidad sexual y de género. En este contexto, algunas iglesias han comenzado a adoptar prácticas más inclusivas, como la bendición de uniones del mismo sexo y la ordenación de líderes LGBTQ+, reflejando un cambio significativo en la interpretación de las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad. Estas acciones, aunque controvertidas, son testimonio de un deseo de vivir de acuerdo con un entendimiento del Evangelio centrado en el amor y la inclusión. La evolución de este debate dentro de las comunidades cristianas es un espejo de las transformaciones sociales más amplias en torno a la sexualidad y la identidad de género. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación y comprensión de la diversidad LGBTQ+, la Iglesia se encuentra en una posición única para ser un faro de esperanza, reconciliación y unidad en medio de la diversidad. Este pasaje bíblico nos incita a considerar cómo cada uno de nosotros contribuye al fomento de la justicia y al ejercicio de la clemencia en nuestras comunidades. Nos alienta a ser promotores de transformaciones positivas, guiando nuestras existencias de forma que reflejen nuestras convicciones más arraigadas y afecten nuestro entorno de manera que fomente la bondad, la equidad y el amor divino sin condiciones. Este viaje compartido no solo profundiza la riqueza espiritual de la colectividad, sino que también se erige como un testimonio vigoroso de benevolencia y empatía en un orbe sediento de ambos. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva sobre la homosexualidad y su relación con la fe? ¿Consideras que es una realidad aceptada y deseada por Dios o que el curso actual del mundo es un error? Comparte tus reflexiones, avanzando en nuestro escrutinio detenido. Más allá de la reprimenda, la narrativa de Sodoma y Gomorra nos sumerge en una introspección sobre la falta y la posibilidad de enmienda. Estos cuentos sagrados nos recuerdan que, aunque las faltas conllevan graves consecuencias, el arrepentimiento y el anhelo de vivir conforme a la voluntad divina nos conducen hacia la restauración. El perdón es un pilar en la doctrina cristiana, destacando que la benevolencia celestial está al alcance de todos, sin considerar la gravedad de nuestros yerros. La vivencia de Lot y sus allegados, a pesar de sus flaquezas, demuestra que el alcance de la misericordia divina puede abarcar incluso las circunstancias más desoladoras. Esta visión nos motiva a observar nuestras propias vidas y colectividades, admitiendo nuestras deficiencias, pero también abrazando la esperanza que el Evangelio propone. La enmienda no es meramente una promesa lejana, es una realidad vigente que nos insta a adoptar un modo de vida renovado. El relato bíblico despliega que el veredicto divino se acompaña de una oportunidad para la alteración y el rejuvenecimiento.
Esta amalgama entre la justicia y la clemencia divina subraya la profundidad del amor celestial, que no busca solamente sancionar, sino esencialmente reconstruir y curar. Al contemplar el ocaso de estas metrópolis, somos convocados a meditar sobre nuestros actos, tanto colectivos como individuales. La historia nos interpela acerca de nuestra contribución al bienestar o la decadencia de nuestra sociedad, remarcando que cada elección repercute y que estamos convocados a ser edificadores de un orbe más justo y tierno. Las leyendas de Sodoma y Gomorra nos recuerdan que la gracia y el indulto están perpetuamente a nuestro alcance. No importa cuán profundo haya sido nuestro descenso, la ruta hacia el retorno está disponible para aquellos que optan por arrepentirse y buscar un renacer. Esto constituye un consuelo y un impulso para afrontar nuestras propias fallas. En este marco, la comunidad de fe desempeña un papel crucial. Se nos exhorta a ser un espejo de la clemencia divina, acogiendo a los penitentes y apoyando a cada uno en su travesía hacia la redención. La Iglesia debe erigirse como un baluarte de esperanza y curación, donde todos se sientan acogidos y valorados, sin importar su historial. La doctrina sobre la redención también nos impulsa a adoptar una postura de humildad y compasión. Al reconocer nuestra propia necesidad de la gracia celestial, aprendemos a ser menos severos y más empáticos con los demás. Este enfoque nos permite forjar vínculos más ricos y significativos, cimentados en el amor y el respeto recíproco. Reflexionando sobre Sodoma y Gomorra, comprendemos que la redención no es solo un concepto teológico, sino una experiencia transformativa que altera vidas. Nos inspira a abandonar nuestros yerros y avanzar hacia una vida marcada por la fe, la esperanza y el amor. En esta travesía, descubrimos que la verdadera redención es el proceso de transformarnos en nuestra mejor versión para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo. Así, el relato de Sodoma y Gomorra, lejos de ser una mera advertencia sobre las secuelas del pecado, emerge como una poderosa narrativa sobre la capacidad humana de evolucionar a través del amor y la misericordia divinos. Nos convoca a todos a ser partícipes de este proceso redentor, recordándonos que, sin importar nuestros antecedentes, siempre existe un sendero hacia una vida renovada. El legado de Sodoma y Gomorra sirve como un llamado a la introspección y al arrepentimiento, recordándonos que nunca es tarde para cambiar de rumbo y buscar un futuro marcado por la esperanza y la renovación. A través de la gracia de Dios, cada uno tiene la oportunidad de escribir una nueva historia, una que refleje el amor y la luz divinos en un mundo necesitado de ambos. Esta historia nos enseña sobre la fragilidad de nuestras estructuras morales y sociales y cómo, sin vigilancia y cuidado, podemos fácilmente desviarnos hacia la corrupción y la inmoralidad. Es un recordatorio constante de que la ética y la integridad deben ser la base sobre la cual construimos nuestras vidas y nuestras comunidades. Nos invita también a valorar y proteger la diversidad de nuestras sociedades, reconociendo que cada individuo, independientemente de su origen o creencias, merece respeto y comprensión. La historia de la destrucción de estas ciudades es un llamado a rechazar la intolerancia y el prejuicio, abrazando en cambio la riqueza que la diversidad aporta a nuestras vidas. Además, Sodoma y Gomorra nos recuerdan la importancia de la responsabilidad colectiva. Nos enseñan que nuestras acciones tienen repercusiones no solo para nosotros mismos, sino para toda la sociedad. Es un llamado a actuar con consideración y cuidado hacia los demás, buscando el bienestar común por encima del interés personal. La narrativa también destaca la necesidad de la hospitalidad y la generosidad,
principios fundamentales en muchas tradiciones espirituales y humanistas. Nos muestra que abrir nuestras puertas y nuestros corazones a los demás, especialmente a aquellos en necesidad, es una de las expresiones más puras de humanidad. En estos tiempos de incertidumbre global, las historias de Sodoma y Gomorra nos ofrecen una perspectiva sobre cómo enfrentar los retos del presente con esperanza y determinación. Nos animan a buscar soluciones basadas en el amor, la justicia y la misericordia, en lugar de caer en el cinismo o la desesperación. Estos relatos bíblicos nos instan a mirar hacia el futuro con una visión renovada, una donde la paz y la armonía sean posibles. Nos recuerdan que, aunque el camino hacia un mundo mejor puede estar lleno de desafíos, cada paso que damos hacia la comprensión, la tolerancia y el amor es un paso hacia la realización de ese futuro. A través de la gracia de Dios y nuestra voluntad colectiva de buscar el bien, podemos superar las divisiones y construir juntos una comunidad global que refleje los valores más profundos y sagrados de nuestra humanidad compartida. Las lecciones de Sodoma y Gomorra, lejos de ser meramente históricas, se convierten en guías esenciales para navegar los complejos dilemas de nuestro tiempo, ofreciéndonos esperanza y dirección en la búsqueda de un mundo más justo y amoroso. Un eco a través de los siglos. Las historias de Sodoma y Gomorra, con sus complejas capas de significado y moralidad, continúan resonando en nuestra conciencia colectiva. Nos recuerdan nuestras propias imperfecciones, pero también la infinita misericordia disponible para aquellos que buscan sinceramente el camino correcto. A través de la reflexión y el diálogo, podemos encontrar en estas antiguas narrativas bíblicas una fuente de sabiduría y orientación para enfrentar los desafíos morales y espirituales de nuestro tiempo. Nos invitan a vivir con integridad, buscando siempre la luz en la oscuridad, la justicia en la injusticia y el amor en el desamor. Más allá de su contexto histórico, la historia de Sodoma y Gomorra se erige como un faro que ilumina las fallas y fracturas de nuestras sociedades actuales. Nos enfrenta con la realidad de que, aunque los tiempos cambian, la naturaleza humana permanece constante, sujeta a las mismas tentaciones y fallos. Este es un llamado a la vigilancia, a no repetir los errores del pasado, sino aprender de ellos para forjar un futuro mejor. Estas ciudades antiguas nos enseñan sobre la importancia de la comunidad y cómo nuestras acciones colectivas pueden llevarnos hacia la redención o la ruina. En una era donde la individualidad a menudo prevalece sobre el bien común, Sodoma y Gomorra nos recuerdan que somos intrínsecamente sociales, diseñados para vivir en armonía y apoyo mutuo. La narrativa también destaca la necesidad de la hospitalidad y el respeto hacia el otro, principios que parecen olvidados en nuestros días. La forma en que tratamos a los extranjeros, a los marginados y a los vulnerables entre nosotros es un reflejo de nuestro carácter moral y espiritual. Es un espejo que revela si hemos aprendido las lecciones de la compasión y la justicia divina. Además, el relato nos invita a cuestionar nuestras propias ciudades internas, nuestras actitudes, prejuicios y comportamientos, que pueden llevarnos a la destrucción si no se vigilan y corrigen. El proceso de autoexamen y arrepentimiento es fundamental para el crecimiento espiritual y moral, ofreciéndonos la posibilidad de renacer de nuestras cenizas. En este contexto, la gracia de Dios se muestra no solo como un regalo, sino también como un desafío. Nos llama a ser agentes de cambio, a llevar su mensaje de amor y redención al mundo. Este es un camino que requiere coraje, humildad y perseverancia, pero que promete la verdadera libertad y plenitud. Al final, el mensaje de Sodoma y Gomorra es uno de esperanza,
que a pesar de la profundidad de nuestro pecado, la gracia de Dios es más profunda aún. Nos llama a todos a un arrepentimiento genuino, a la transformación de nuestras vidas y a la construcción de comunidades que reflejen la bondad y la compasión que Dios desea para cada uno de nosotros. Así, estas historias bíblicas, lejos de ser meros relatos del pasado, se convierten en una guía viva para nuestra existencia presente. Nos enseñan que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre hay un camino hacia la redención, marcado por el amor, la justicia y la misericordia. En ellas encontramos la inspiración para construir un mundo más justo y amoroso, reflejo de la luz divina en cada uno de nosotros.